noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todo usted ya muy bien conoce, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy miércoles nos acompaña el concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Pedro Díaz. Don Pedro, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Muchas gracias, un placer como siempre. Es un placer para nosotros también que estés con nosotros, con muchos temas encima de la mesa, pero siempre comenzamos haciendo un poco de análisis, valoración, balance de los datos obtenidos del COVID en la jornada de hoy, en el que hay que decir que poco a poco ya se va viendo como los datos en Almería se estabilizan. Hoy tan solo 42 contagios, 2 hospitalizados tan solo, 4 que han tenido que pasar a UCI, ninguna víctima mortal. Pero claro, los datos se están bajando porque hay mucha vacunación, porque también hay mucha gente que se está vacunando, pero lo importante, Pedro, es no perder el norte, no perder un poco esa concentración que hemos estado llevando durante todo este tiempo y ser consecuentes con lo que se está haciendo, porque el virus sigue estando en la ciudad. Claro. Evidentemente hemos cogido esa velocidad de crucero en la vacunación, que es lo que parece y es evidente que está haciendo un cambio de tendencia que ya es evidente. Hay que seguir con esa vacunación masiva, incrementando el ritmo y animando a todo el mundo a vacunarse, porque yo creo que es lo importante, lo ha dicho siempre el Ministerio de Sanidad antes y la actual ministra, y también lo dice la Junta de Andalucía. Yo escuchaba la semana pasada a la propia delegada de Gobierno decir vacunas, vacunas y vacunas. Nos tocará eso. Tenemos que centrar todo nuestro esfuerzo en vacunar al mayor número de personas posible, en el menor tiempo posible, con la mayor velocidad posible. Y es cierto que estamos saliendo ya de la situación, se acabó el estado de alarma, se relajaron las restricciones, pero lo que acabas de decir, tenemos que compaginar ese buen trato o esa buena repercusión y que están teniendo la vacunación con seguir teniendo la precaución debida en nuestro comportamiento, en nuestro día a día, para que no tengamos ningún retroceso y que por fin la vacuna haga su trabajo y en unos meses a ver si hemos llegado ya a esa inmunidad para que la situación se normalice y volvamos a hacer nuestra vida. Sí, pero eso es lo que hay que tener también la conciencia un poco para no ver imágenes como hemos visto de reuniones de jóvenes que salen, no solamente criminalizando siempre a los jóvenes, sino que bueno, que también la ciudadanía pues sepa también lo que tiene que hacer en cada momento, que la vacuna está ahí, que le llegará, que se están bajando, ya se estaba hablando incluso de personas ya de 40 y del año que tengan 42, 41 años ya, que se está vacunando, que la vacuna llega y que a final incluso de este mes, principio del que viene, puede ser que en Almería la provincia esté ya con un 70% de personas vacunadas. Es lógico, estamos ya cansados de mucho tiempo, de año y pico ya en esta situación. Queremos salir de eso, queremos recuperar nuestra vida, pero tenemos que ser también prudentes, consecuentes y sensatos y saber que si junto a ese ritmo elevado de la vacunación que ha llegado y se va a culminar, pues si tenemos un comportamiento acorde y eso, cumpliendo las medidas y las recomendaciones que se nos dan desde la autoridad sanitaria, pues en unos meses habremos visto por fin esa luz al final del túnel. Ahora, después de este paso, llega la recuperación económica, que siempre se ha estado hablando, siempre se ha dicho, de intentar compaginar pues salud con el trabajo para que no haya ningún tipo de problema después de la crisis que estamos viviendo. Ahí el gobierno también tiene que poner mucho de su parte, pero también hemos escuchado incertidumbres también del tema del ocio nocturno, a una hora sí, a una hora no, primero te digo una hora, luego cambio. Hay que cortar ya con esa incertidumbre de una vez por todas, centrarse y que bueno... Bueno, lo que está claro es que la Unión Europea, para atajar esta crisis, que no ha sido solo sanitaria, también ha sido económica y social, ha dado un giro, dio en su momento un giro a su política, y entre otros motivos y entre otros protagonistas de ese giro radical que dio la Unión Europea a su política, sobre todo económica, estaba España, estaba el gobierno de España, que fue uno de los impulsores para que la Unión Europea dejase esa política austericida que llevaba de recorte de gastos y de ahorro, y que fuese una política expansiva, económica, inversora. Por eso España, desgraciadamente, ha sido uno de los países europeos más afectados por la pandemia, más afectados, pero también eso ha hecho, con el buen trabajo que hizo el gobierno de España en la Unión Europea, que nos vayan a llegar 140.000 millones de euros para esa recuperación económica, también social, que necesita nuestro país después del paso de la pandemia. Y lo que comenta del tema de la ocio nocturno, las dudas, la incertidumbre y los conflictos entre comunidades, ayuntamientos, con el gobierno de España, pues lo que hay que hacer es sentarse a la mesa,
negociar y siempre pensar que hay un bien superior y un interés general que tiene que ir más allá de los propios intereses partidistas, de los distintos gobiernos autonómicos de distintos signos del gobierno de España que gobiernan y que parece que están interesados más en confrontar que en buscar la salida. El gobierno de España ya ha dado marcha atrás en esa orden que eliminó en la primera versión de las restricciones que ponía a la hostelería sobre todo, y a partir de ahí a negociar y que se hagan, se busquen las soluciones siempre pensando en el interés general y en salir lo antes posible y lo mejor posible de esta situación. Pedro, antes de entrar en temas municipales, sí me gustaría también contar un poco, bueno, porque hasta has tenido un achaque estos últimos meses, pues preguntarte en la situación en la que cómo te encuentras, porque te hemos echado de menos también, porque los miércoles tradicionalmente hacemos la entrevista a los concejales del Partido Socialista, ya te tocaba, pero tuvimos que saltar por una situación pequeña achaque que tuviste en casa. Totalmente restablecido, bien de todo. Totalmente recuperado. Fue un incidente inesperado y desagradable, pero bueno, totalmente recuperado, y también quiero reconocer y quiero agradecer siempre a los buenísimos profesionales de la sanidad pública, como yo digo, que siempre están ahí, que con las dificultades que están pasando ahora, que con la situación de estrés laboral a las que están sometidas por todo lo que estamos viviendo, pero aún así el sistema sanitario y sobre todo los profesionales a nivel individual dan el callo, siguen dando el callo, y yo tengo que agradecer ese apoyo. Un agradecimiento que nosotros también apoyamos, porque están ahí en primera línea, y la verdad que estamos también contentos contigo porque ya estés restablecido y de nuevo ya a la vida política. Y la vida política pasa por lo que va a acontecer dentro de 48 horas, ese debate del estado de la ciudad. Y son muchos temas que tengo encima de la mesa, pero claro, todos van a ir un poco encaminados a ese balance que se puede hacer de 2 años y pico de gobierno municipal en el Ayuntamiento de Almería. El alcalde ha decidido que haya ya un pleno solo y exclusivamente para ver la situación del estado de la ciudad en estos 2 primeros años. Sé que tendréis que hablar en el pleno y será en este caso la portavoz Adriana la que tenga que poner encima de la mesa pues todos los puntos encima de la mesa, los proyectos, o sea, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué se ha dejado de hacer. Con un año de pandemia por medio, que nadie lo ha vivido, ¿qué valoración ponéis para anunciarnos un poco? No nos vaya a contar todo porque está el pleno ahí dentro de 48 horas, pero sí, ¿qué podéis avanzar de qué es lo que va a decir el Partido Socialista en ese estado de debate de la ciudad de 2 años de gobierno del Partido Popular? Bien, como bien decía, ya toca, por fin, estamos en el ecuador del mandato, ya toca hacer ese balance, que fundamentalmente es el propio alcalde el que se examina ante el pleno de la ciudad sobre su gestión. Pero yo creo que hay que ir más allá, porque no solamente la gestión de estos 2 años es la que se tiene que valorar. El Partido Popular lleva ya gobernando en la ciudad de forma ininterrumpida 18 años. Eso provoca una serie de comportamientos, de actitudes, unos vicios a la hora de gestionar y de gobernar que no se pueden obviar y que evidentemente tienen que salir en ese debate, porque no solamente vamos a valorar estos 2 años de trabajo, sino que vamos a valorar también una trayectoria del Partido Popular en el gobierno de la ciudad de Almería. Y nosotros entendemos que frente, ya le digo, en el pleno, la portavoz será Adriana, la que desgrane el discurso, la alternativa del Partido Socialista. Pero ¿qué valoración inicial le puedo hacer yo? Pues que frente a un alcalde que parece que está instalado en la atalaya del poder, en que ve la ciudad desde esa atalaya, desde la altura, sin conocer los problemas reales de la ciudadanía, de la gente, de los almerienses, sus necesidades, sus inquietudes y también la forma de solucionar esos problemas, pues tenemos una oposición, una alternativa, que es la única alternativa al Partido Popular, la que representa el Partido Socialista, la que encabeza en este caso Adriana Valverde, que está muy pegada a la calle, que está muy pegada a los ciudadanos, que conocemos de sobra cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, que vamos a plantear un debate en el que queremos hablar del día a día de los almerienses, de lo que les preocupa en su día a día. Sí, vamos a hablar de los grandes temas de la ciudad, pero también, sobre todo, vamos a hablar de lo que le preocupa a los almerienses, de si los impuestos que pagan se destinan y repercuten en beneficio de todos, de si los servicios de limpieza, si la ciudad está limpia, de si hay igualdad entre los barrios y entre las distintas zonas de la ciudad, así como entre los distintos sectores de la población, de si el Ayuntamiento de Almería, en este año de pandemia, que es un buen ejemplo, un buen termómetro de ello, ha hecho todo lo posible para apoyar al sector productivo, al sector empresarial y comercial de nuestra ciudad. Es decir, si el Partido Popular, si el alcalde de la ciudad tiene capacidad de liderazgo para llevar esta ciudad al progreso y al que se merece, al lugar en el que se merece estar.
El Partido Socialista sabe lo que tiene que hacer, es la única alternativa real, lo plantearemos en ese debate, plantearemos nuestra alternativa, después de ese proceso de escucha permanente que llevamos con los almerienses, plantearemos nuestra alternativa y también plantearemos nuestras soluciones a los grandes problemas que hay, que son el desempleo, la falta de oportunidades, la falta de igualdad entre barrios, pero también entre distintos sectores de la población, y la falta de atraer grandes inversiones a la ciudad que nos den ese salto que necesitamos como sociedad. Si tuvieras que ponerle una nota de estos 2 años, ya no contando los 16 restantes anteriores, pero 2 años del frente de Ramón Fernández Pacheco al Ayuntamiento de Almería, ¿qué nota le pondríais? Pues yo entiendo que esto es muy recurrente y el balance hay que hacerlo, como acabo de hacer, mucho más extenso y mucho más amplio. No se puede limitar solamente al balance de ponerle una nota, pero evidentemente el Partido Socialista no le puede aprobar al actual alcalde. Pedro, entrando ya, aparte ya de esa valoración, ya la veremos en este caso en el pleno del próximo viernes, que empieza a las 8:30 de la mañana, va a ser un pleno presencial con las cámaras de Interamérica Televisión en directo para todos aquellos que nos sigan por la TDT, también lo tenemos en la página web. 8:30 de la mañana, ese pleno del debate del Estado de la Ciudad, porque se prevé que sea un pleno, además creo que hay 2 plenos, y van a ser los 2 consecutivos, y va a ser, bueno, pues va a ser largo, y hay su tiempo, 15 minutos para de exposición primera, y luego unos 10 minutos a cada uno de las réplicas, y finalizará el propio alcalde de Almería, como que lo abrirá, también lo cerrará. Pedro, también decías que por fin, habéis puesto encima de la mesa, y además lo decías en una nota hace unos días, se pone en marcha por parte del Ayuntamiento de Almería esa comisión de sugerencias y reclamaciones que tanto se había hablado y que se va a poner en marcha, pero decís que llega con 2 años de retraso. Claro, porque uno de los problemas de los que adolece este equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento, que se va a debatir de ello el próximo viernes, es la transparencia y la participación ciudadana. Es decir, si el Ayuntamiento, si el equipo de gobierno del Partido Popular es consciente del potencial que tiene la ciudadanía de Almería, que tiene la ciudad de Almería, el tejido social de Almería, para también ponerlo al servicio de la maquinaria de la ciudad para que esta ciudad avance y progrese. Y entendemos que no lo hacen porque no quieren, no tienen ningún interés. Se produce un desprecio sistemático a la participación ciudadana y a que los ciudadanos, que los almerienses, tanto de forma individual, pero también de forma organizada, en colectivos y demás, aporten soluciones y aporten ideas imaginativas a los problemas de la ciudad. En el caso concreto de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones de la que hablamos, pues es un órgano que tiene que constituirse, al igual que el resto de órganos de participación ciudadana, distritos que todavía están juntas de distritos que todavía están sin constituir, y otros muchos órganos de participación ciudadana, tiene que constituirse al inicio del mandato. Han pasado años hasta que se ha constituido. Y nos llevamos la sorpresa cuando el otro día se da cuenta de ese informe de sugerencias y reclamaciones planteadas por los almerienses, que desde el año 2018 la ciudadanía de Almería ha presentado más de 1.400 sugerencias, quejas y reclamaciones a los servicios básicos del ayuntamiento. Fundamentalmente se centran en limpieza, en mantenimiento de parques y jardines, pero también en cuestión de impuestos, de movilidad y seguridad, y también peticiones que le hacen al alcalde, y sin responder, por cierto, desde hace bastante tiempo, peticiones que le hacen al alcalde de que se les desbloquee de las redes sociales, de que ciudadanos que están bloqueados en las redes sociales del ayuntamiento y piden que se les desbloquee, y no han tenido ninguna respuesta. Pues de esas más de 1.400 sugerencias y reclamaciones, el equipo de gobierno del Partido Popular tiene casi 600 sin contestar a fecha de hoy. La mayoría son del año 2019 y del año 2020. Creemos que eso es un desprecio a la ciudadanía que acude a su ayuntamiento para que le solventen un problema, para también aportar una solución, y que no tengan esa respuesta por parte del ayuntamiento en el que no se le dé esa solución y no se atienda esa demanda. Creemos que es una falta de respeto y en no saber y no reconocer que si la política, la gestión pública va de la mano de la ciudadanía, de la gente, siempre será mucho más beneficioso para todos. Tema desaladora. El Ayuntamiento de Almería, por que lo avala la Junta de Andalucía, pues va a dar más agua desalada, o sea, va a levantar más el tema del agua desalada en la desaladora de Almería. Hemos visto como últimamente varias comparecencias de distintos grupos políticos, por un lado Ciudadanos, por otro lado Podemos, desde el Partido Socialista.
y avalado por lo que dice la propia Junta de Andalucía. El Ayuntamiento va a abrir una nueva parte de la desaladora de Almería. ¿Cuál es vuestra valoración? Bien, para partir desde el principio hay que partir de la idea de recordar que el Partido Popular, en una decisión totalmente tomada de forma unilateral por el equipo de gobierno del Partido Popular, anuncia que a partir de enero del año 2022 el recibo del agua a la ciudad, a los almerienses, le sube un 20%. Eso vamos a empezar a pagar con 20% más caro a partir del 1 de enero del año que viene. ¿Por qué se produce ese incremento? Bueno, porque dicen que hay que incrementar, en lo que los socialistas estamos de acuerdo, hay que incrementar el consumo de agua desalada en detrimento de la extracción de los pozos. ¿Pozo de Bernal? Y por eso hay que poner en marcha más bastidores de la desaladora de Almería. Pero claro, cuando hace ya más de un año se empieza a valorar este tema, el Partido Socialista, después de reunirse con los colectivos, regantes y demás, pues somos conscientes de que ese incremento de los bastidores, del número de bastidores, de la extracción de agua de la desaladora, pues podía afectar al acuífero del Andará. Por eso llevamos una moción al Pleno del Ayuntamiento para que fue aprobada, por cierto, para que se pidiese a la Junta de Andalucía, como un órgano el encargado para ello, que se pidiese un informe que avalase esa extracción, las posibles consecuencias que podía tener, porque estamos hablando de que los regantes dicen, y hay estudios que lo avalan, que los regantes dicen que se produce una afección muy importante al acuífero del que se nutren ellos, ¿no? Bien, el Partido Socialista lleva esa moción, se acuerda por unanimidad y ahora tenemos ese informe. ¿Qué dice ese informe? Bien, pues lo ha dicho los otros grupos políticos de la oposición del Ayuntamiento, lo ha dicho Podemos y lo ha dicho Ciudadanos, porque la señora Cobo, la concejala de Sostenibilidad, puede decir que el informe de la Junta de Andalucía avala el aumento del caudal de la desaladora. Pero lo que nosotros vemos y extraemos, las conclusiones que extraemos, al igual que otros grupos de la oposición y otros colectivos, que incluso han anunciado que pueda verse el tema judicializado, porque no están de acuerdo con la decisión de forma unilateral y sin escuchar a nadie que ha tomado el alcalde, pues resulta que nosotros sí tenemos dudas de que no se produzca esa afección al acuífero. Nosotros entendemos que esa extracción de agua de los pozos que están situados justo en la línea costera hace que, por un lado, la masa de agua dulce se vea reducida, pero además también se vea afectada por la intrusión del agua de mar. La señora Cobo lo niega, pero si uno lee... es que ha hecho lo que le pedíais en vuestra moción. Ha pedido el informe, la Junta de Andalucía dice, oye, que sí se puede levantar, que no hay ningún tipo de problema. Claro, lo que pasa es que... La culpa no sería del Ayuntamiento, sería la culpa de la Junta de Andalucía que dice, oye, hemos hecho un estudio y sale así. Lo que pasa es que la Junta de Andalucía lo que hace es una interpretación del estudio que hace la Universidad de Almería, que el propio catedrático esta semana pasada ha dicho que sí hay una afección al acuífero, con lo cual la Junta de Andalucía hace una interpretación de ese informe de la Universidad de Almería, pero el informe de la Universidad de Almería, entendemos, nosotros desde el PSOE lo vemos así, que deja patente que sí hay una afección al acuífero, con lo cual, ¿qué pasa aquí también? Que desde la construcción de la desaladora prácticamente hasta el año 2017 no ha habido ninguna monitorización de cómo se estaba comportando, de qué afección estaba produciéndose. Ahora se produce este estudio, pero se produce solamente a lo largo de un mes y solamente analizando determinados pozos y con un determinado número de bastidores. Creemos los socialistas que ese proceso de monitorización tiene que ser mucho más amplio. Tenemos que partir de conocer cuál es la realidad y hacerlo en un proceso mucho más amplio para que tengamos unas muestras mucho más claras que nos den unas conclusiones. Pero, por ejemplo, ¿cómo se puede hacer? Porque ya he dicho antes que el modelo de desaladora que nosotros tenemos es básicamente que la extracción está pinchada al nivel de entrada en el mar, en la línea de costa. ¿Por qué no el Ayuntamiento de Almería, por qué no sondea la posibilidad
de, a través de los fondos europeos, que precisamente vienen dirigidos una parte importante a todos estos temas de sostenibilidad y demás, y de recursos naturales, ¿por qué no sondea la posibilidad de modificar el sistema de la desaladora para que se produzca la extracción del agua directamente desde el mar y no tendríamos este problema de afectar al acuífero, al acuífero del Andalá, que oiga, que se puede ver afectado, se está viendo ya y se puede ver afectada muy seriamente muchas familias que viven de la agricultura y que se nutren de ese agua para sus habría que también ver, en este caso para todos los agricultores, ver todos los pozos si son todos legales. Bueno, habría que ver si son todos legales o uno pincha, se lleva el agua y dice, bueno. Yo precisamente tengo cierta experiencia profesional, porque antes de estar en la política, mi paso por la administración, un tiempo me dediqué a eso. Bueno, en la Junta de Andalucía, en este caso, claro, la que tiene las competencias de vigilancia de estas cuestiones. Hoy también conocemos a través de la prensa que en los últimos años se ha incrementado ese número de inspecciones y se han cerrado pozos y tal. La Junta de Andalucía es la que tiene que hacer ese trabajo. Claro. Y tiene que hacerlo para que haya una situación real, claro, y se sepa verdaderamente quiénes son los que están cumpliendo y los que no están cumpliendo. Y que ese trabajo y ese uso de los recursos hídricos pues se basen sobre todo en una seguridad jurídica, es decir, que el regante sepa lo que tiene y lo que puede manejar. Pedro, hablando de los proyectos, de los fondos que vienen de Europa, se presentó hace unos días una parte de cómo podría ser esos proyectos que tiene el ayuntamiento en marcha. Creo que incluso vosotros vais un poco más allá y le pedís que al que sea un poco más, que profundice más y que tenga sobre todo más ambición a la hora de esos fondos Next Generation, que se puedan poner proyectos que se puedan llevar a cabo. Sí, la comparecencia del alcalde el otro día dio unas pinceladas, pero no entró en profundidad en ningún tema. Es verdad que los números que se han conocido, pues parece que son en torno a 26 proyectos lo que se presentan, o ideas, o se llaman una serie de proyectos que el ayuntamiento ha presentado a las expresiones de interés que los ministerios han puesto en marcha. Dicen que son 26 proyectos, los cuantifican en torno a 260 millones de euros. El Partido Socialista, a mediados de abril, en una comparecencia, dimos a conocer cuáles eran nuestros proyectos, nuestras propuestas para intentar aprovechar esos fondos europeos. Nosotros hablábamos de un global de 600 millones de euros en 32 propuestas. Por eso entendemos que al equipo de gobierno, al alcalde, le ha faltado ambición a la hora de presentar esto. Parece que ha sido más bien un trabajo un poco improvisado sobre la marcha para intentar concurrir a esas expresiones de interés. Coincidimos, analizando lo poco que sabemos de la documentación que han presentado el ayuntamiento, porque la nuestra está mucho mejor trabajada, es más prolija, más extensa. Coincidimos en proyectos como la movilidad sostenible, el uso de la bicicleta, también la descarbonización del sector del transporte público, autobuses, taxis, también en materia de economía circular y gestión de residuos. Pero, por ejemplo, nosotros nos parece muy importante también acoger esos fondos o concurrir a esos fondos, sobre todo para la rehabilitación energética y sostenible de la vivienda, del parque público, del parque de viviendas de Almería, tanto público como privado, evidentemente, que entendemos que sería un proyecto muy interesante para la ciudad, pero también, por ejemplo, queremos que haya una transformación del paisaje urbano de la ciudad. Por eso proponemos aquella idea, aquel proyecto con el que concurrimos a las elecciones de la AL30, esa ronda de circunvalación del norte de la ciudad que conecte la ciudad por el norte. También entendemos que hace falta un impulso a la economía y por eso proponemos también que haya un plan de inversión y de modernización de los parques industriales de la ciudad. Y también queremos que es el momento de la digitalización y por eso también proponemos en esos 32 proyectos valorados en 600 millones de euros, pues por ejemplo un centro comercial online y también la constitución de una especie de
de centro tecnológico para que las empresas de nueva creación, sobre todo de base tecnológica, puedan tener en el centro de la ciudad un lugar y una apuesta importante. Pedro, ya al final de la entrevista, sí me gustaría, porque está en boca de todos ahora mismo, se habla mucho del tema de los indultos, aquellos que, bueno, pues quisieron romper España, claramente, por lo que se pusieron que querían independizarse de referéndum, ponerlo encima de la mesa. La ciudadanía, si escucha, depende, ¿estás a favor o estás en contra de que se den esos indultos? Más aquellas personas que han dicho que si salen, volverían de nuevo a hacerlo. Bueno, el último mensaje no ha sido eso, pero yo lo que quiero poner aquí de manifiesto en esta mesa es el mensaje del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, es decir, apuesta el gobierno de España, el Partido Socialista, el gobierno de España, apuesta por la concordia y el diálogo. Creemos que es el momento de superar, la crispación, el enfrentamiento, los rencores o incluso la revancha. Entonces, en ese revanchismo parece que están instaladas las derechas con esa manifestación que van a hacer el próximo domingo en Colón. El Partido Socialista y una gran parte de la población española cree que ya es el momento de superar ese enfrentamiento y de buscar salidas, soluciones. Por eso ha planteado el Gobierno de España esta situación. Diálogo y concordia frente al rechazo y la crispación. Los indultos se van a estudiar muy bien, porque contrariamente a lo que se dice por ahí, va a haber un estudio individualizado del caso. En ningún momento van a ser totales, sino van a ser parciales. Y creemos que si ya hay una parte importante del independentismo catalán, como en este caso Esquerra Republicana, por las declaraciones del otro día de Junqueras, que ya ha roto con la vía unilateral, que dice y que reconoce que los hechos del año 2017 fueron un error, que ahora hay que transitar por la vía del diálogo, de la negociación y siempre dentro, porque esto hay que defenderlo y el Partido Socialista lo tiene claro, va a ser siempre dentro de la Constitución y de la ley. Pero hay que ser valientes porque tenemos que salir de esta solución ya y tenemos que transitar hacia un futuro de convivencia y un futuro en el que se nos brinden sobre todo las oportunidades para que puedan convivir España y Cataluña, los catalanes entre sí y los catalanes con España. Ese tiene que ser el futuro. Pedro Díaz, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de Almería. Nos alegramos de tu situación personal ya, en este caso sanitaria, que es la que te encuentras bastante recuperado de ese percance que tuviste en casa. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana jueves a partir de las 9 de la noche aquí en Inter Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más, creo que desearles que pasen una feliz noche.